Bienvenidos al episodio 4 de Mirada Crítica. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy está relacionado con el tema que se trató en el episodio 2 titulado Globalismo y Naciones Unidas. En ese episodio hablamos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y de los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible. El objetivo número 5 de esa agenda es la igualdad de género, es decir, promover la igualdad de género. Ahora bien, ¿qué es la igualdad de género? Creo que sería deberíamos comenzar primero por definir lo que es género. En algunos, algunos intelectuales definen o deciden bajo su percepción que el sexo y el género es lo mismo. Es decir, que el sexo se construye socialmente. No es que yo haya nacido hombre o que María haya nacido mujer, sino que eso es una construcción de la sociedad. Pero no solo es eso. El género o varias organizaciones de derechos humanos y organismos multilaterales han desarrollado, por así decirlo, como una lista de géneros. Estaba revisando en el internet y las varias noticias que conseguí, traté de corroborar en varios portales que España ha reconocido 37 géneros. Entonces acá yo tengo una lista de los 10 géneros más comunes según estos websites y los gobiernos y mucha gente. Está el bigénero, que es la persona que se mueve entre dos géneros, ya sea masculino y femenino, neutro y semifemenino, etc. Está el crossdresser, que es la que se viste con prendas del sexo opuesto en momentos determinados. O sea, a lo que yo conocía es lo que se conoce como transvesti. El drag king, que es la mujer que se viste y actúa como un hombre. Drag queen, el hombre que se viste y actúa como una mujer. El andrógino, que reúne los dos sexos en el mismo individuo. El femme, o chica, que es la persona que expresa y o se identifica con la feminidad. El female to male, que es el chico a chica, se refiere a las personas que son de sexo femenino de nacimiento, pero que tienen identidades masculinas o apariencias masculinas. El gender bender o doblador de género es la persona que cambia, mezcla o combina los géneros masculino y femeninos. Está el gender queer o el intermedio, que es la persona que no tienen identidades de género de hombre ni de mujer. Está el male to female o el de chico a chica, que sería el caso contrario al otro, que son las personas del sexo masculino de nacimiento, pero que tienen identidades femeninas o apariencias femeninas. Está el no op o el no operado, que es la persona transexual que no se ha operado. Está el pangénero, que es una persona cuya identidad de género se compone de muchas identidades de género. Transexual, persona que adquiere las características físicas de las personas del sexo contrario mediante tratamiento hormonal o quirúrgico. Transpersona, término que se usa para una comunidad diversa de las personas cuya identidad de género difiere de la asignada en su nacimiento. Está el hombre, la mujer, el POC,
two spirit, trans, agender, tercer sexo, género fluido, transgénero, no binario, hermafrodita, género dotado, transgénero, femme queen, persona de experiencia transgénero. Y también existen ya los transespecies y todos los demás. Es decir, existe una alta gama de género. Y entonces el tema no es, digamos, que se busque la igualdad de estos géneros que para muchos son considerados, o muchos los consideran en algunos de los casos como trastornos mentales. ¿Ok? Porque van en contra de, digamos, de los resultados de las distintas investigaciones de las diferentes ramas de la medicina que existen, como la embriología, la anatomía, etcétera. De todo lo que estudia, digamos, el cuerpo humano y cómo está compuesto el cuerpo humano. Pero el tema no acaba allí. El tema es que existe algo que se denomina la ideología de género. ¿Y qué es esta ideología de género? Son ese conjunto de ideas o esos grupos que la practican, buscan o tienen como finalidad lograr la deconstrucción y construcción nuevamente de la sociedad, de las sociedades, basándose en estos temas. Pero el detalle no es ese. El detalle está que hay autores como los argentinos Agustín Laje y Nicolás Márquez, que tienen un libro bastante interesante, donde ellos determinan que esas son las nuevas prácticas de la izquierda. Porque ya el tema del obrero, del proletariado y del abusado, del oprimido, digamos, laboralmente, ya no tiene cabida en esta sociedad actual, al menos en Occidente. Por lo tanto, buscaron otro tipo de minorías a las cuales subvertir, porque eso es lo que buscan, ¿no? Subvertir el orden con el supuesto apoyo a estas minorías. Y ahí es donde está lo curioso, porque la izquierda históricamente ha aborrecido al menos la comunidad homosexual, y ejemplos de eso lo mencioné anteriormente en otro episodio, pero ejemplos de eso hay en Cuba, cuando el Che Guevara y Fidel Castro y Raúl Castro y todos esos desgraciados de la Revolución Cubana llevaban a los hombres, a los homosexuales, a campos de concentración, a trabajo forzoso por conductas inapropiadas. Pero ahora, en esta era, en esta nueva era, ahora son los defensores de los derechos de los homosexuales. Y es allí donde mucha gente no se da cuenta de estas cosas. Pero no solo son los homosexuales, pues también tomaron el tema de las mujeres, de los ambientalistas o ecologistas, de los animalistas y de los indígenas, es decir, de cualquier minoría que exista. Ellos quieren monopolizar, por decirlo de alguna manera, esas minorías o la defensa de los derechos de esas minorías. Y ahí es donde está el detalle. Y uno de esos puntos es el género. Pero ¿qué está compuesto o qué es lo que compone esta ideología de género? Bueno, en esta ideología de género tenemos, digamos, pudiéramos incluir a lo que es el feminismo radical actual, que no tiene absolutamente nada que ver con el primer feminismo o el feminismo de la primera ola, que fue el movimiento de las sufragistas, que buscaban el derecho, obtener derechos políticos que no tenían las mujeres. Es decir, tenían una lucha verdaderamente loable
y que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se está viendo en estos movimientos del feminismo radical. Porque el detalle están buscando la igualdad del hombre y la mujer. En Occidente, tanto el hombre como la mujer tiene los mismos derechos y los mismos deberes. Es decir, son sujetos de igual nivel ante las leyes y ante el Estado. Entonces, ¿cuáles son esos derechos que están buscando que supuestamente las están oprimiendo? Bueno, entonces buscan, está entonces el tema del, ya sepan lo que es el tema del aborto, el tema, entonces buscan y tratan de armar cosas en su mente que no existen, a sentirse ofendidas, y eso va junto con esta nueva generación de cristal que por todo se ofenden y todo es una discriminación. Entonces ya también el tema de los piropos, que efectivamente en algunos casos son una falta de respeto y componen o forman parte de un acoso. Pero no solo es esto, entonces ya dichos, ya el decir los alumnos, ya las estás discriminando porque tienes que utilizar un lenguaje inclusivo, y entonces ya no puedes decir solamente los alumnos y las alumnas, porque entonces estás discriminando a los otros géneros, y entonces tienes que utilizar el lenguaje inclusivo y esos, digamos, artículos que son inclusivos, que en vez de ser la O o la A utilizan la E, entonces les alumnes, para no ofender a nadie y no discriminar a nadie. Y por allí hay mucho más, ¿no? Son temas que también en los próximos episodios vamos a ir desarrollando detenidamente uno a uno. ¿Okay? Pero acá en este momento lo que quiero es hacer como una panorámica de todo lo que está compuesto en este tema de la ideología de género. ¿Y cuál es el principal problema a mi juicio? No es solo que se hablen de estos temas, no es que existan protestas violentas por demás. El tema es que están buscando, bueno, no buscando, están logrando el adoctrinamiento de nuestros niños en muchas partes. Están llevando este tema del lenguaje inclusivo, de la ideología de género a las escuelas, y no solo a las escuelas. Lo podemos ver en estas nuevas generaciones en muchos países, porque estos tipos de personas están no solo en las escuelas, digamos, los niños están en primaria, en el nivel medio, se encuentran también en las universidades, y es un conjunto de acciones que ellos están tomando desde la educación de tus hijos para adoctrinarlos en este tema. Para esto quiero poner algunos de los ejemplos de las cosas que están haciendo, que se están haciendo a nivel digamos, a nivel internacional o en distintas ciudades, en distintas partes, ¿no? Tengo acá algunos ejemplos de publicaciones de organismos públicos o de asociaciones, de federaciones, con respecto al tema del género. En este caso tenemos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York. Entonces, en la ciudad de Nueva York es ilegal discriminar en base a identidad o expresión de género en sitios del trabajo, ¿no? Entonces aquí explican lo que es la identidad, lo que es una expresión, lo que es la cortesía y todo lo demás. El problema no está en esto. El problema no está en que existan esos distintos géneros. El problema no está en que una persona se autoperciba como le dé la gana. El detalle está cuando el Estado utiliza su poder coercitivo, utiliza el dinero de los impuestos para sancionar y para obligar a los demás
a percibir a las personas como quieren percibirse. ¿Qué quiero decir con esto? Si el día de mañana yo me percibo, me autopercibo a mí mismo como una ardilla y ahora digo que soy transespecie y, y que me tienen que llamar ardilla y quiero vivir en un árbol y comer nueces y todo lo demás, todo lo que pueden hacer las ardillas, el problema no es que yo me autoperciba como tal. Es que si viene otra persona y me dice, Luis, ya eso es una discriminación, ya para esta nueva era, esta nueva época de estas acciones, de estos grupos que se están inmiscuyendo en los gobiernos a todos los niveles, ya eso es una discriminación. Y el problema no es que sea una discriminación, sino que aquel que me llamó Luis, porque ese es mi nombre, porque así nací, porque así crecí, porque soy un hombre, anatómicamente, fisiológicamente y todo lo demás, yo me considero una ardilla y esa persona me tiene que ver a mí como una ardilla y me tiene que identificar como tal. De hecho, hay en países como Canadá que pudiera, aquella persona que incurra en este tipo de discriminación, puede acarrear una pena de hasta 6 meses de prisión. Y es allí donde está el problema. El problema no está en que tú te percibas como a ti te dé la gana, que tú te vayas a la cama con quien a ti te dé la gana, que tú hagas de tu vida lo que a ti te dé la gana. El problema está que no se puede pretender que el Estado, que sea el Estado, quien de forma obligatoria y de forma forzosa quiera, valga la redundancia, obligar a los demás ciudadanos a percibirte como tú quieres percibirte. Y no solamente es eso, sino que es la implementación de recursos y de dinero de los ciudadanos para estos temas. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Acá esta es la guía de actividades para fomentar la igualdad de oportunidades entre niños y niñas de la Federación Autónoma de Asociaciones de Estudiantes de Castilla y León en España. Entonces aquí el tema de enseñar a los niños a lo que es la igualdad de género, hay que cambiar y todo tiene que cambiar. Y en este caso entonces ya no es Cenicienta, sino que hay que contarles cuentos que no sean sexistas o que no opriman a la mujer, y entonces se llama El Príncipe Ceniciento. En esa misma guía tenemos otra de las actividades que son propuestas a los docentes, son las canciones por la igualdad. Entonces dice que para esta dinámica vamos a escoger canciones que contengan mensajes que fomenten el mito del amor, ¿no? Que el amor conlleva sufrimiento, entonces ya el amor no es eso, el amor es otra cosa para ellos, no sé qué carajo será el amor para ellos. Tenemos en este caso una guía didáctica para docentes llamada Somos Iguales y Diferentes, que es publicada por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo del Gobierno de Argentina. Y entonces acá le infieren a los docentes que deben utilizar lenguaje no sexista, que es lo que les estaba comentando ahorita mismo. Que es que cuando existe la forma femenina masculina, nombrarla, no omitirla con el genérico masculino. Ejemplo, en lugar de referirse a alumnos, hay que decir alumnas y alumnos. En lugar del día del niño, tiene que ser el día de las niñas y los niños. Las palabras que tienen una sola forma, utilizar el artículo como forma de quitar la ambigüedad. Por ejemplo, el docente y la docente. Y utilizar los términos neutros inclusivos como persona, individuo, ser humano, humanidad. O comunidad educativa, estudiantado, no estudiantes, personal docente, etc. Entonces, es aquí cuando uno ve
eh, eh, a dónde está llegando todo. Y muchos pudieran pensar que son cosas tontas, que son cosas, detalles insignificantes, que son cosas sencillas. Pero señores, así se va transformando la sociedad. Así van adoctrinando a los niños. Y si nosotros, yo no tengo hijos, pero si ustedes que son padres no toman acciones, no tienen que estar pendientes de lo que hacen sus hijos en las escuelas, de lo que les están enseñando, porque el futuro se verá negro. Aquí tenemos una noticia de Infobae del 2018, donde explican, como pueden ver, de aquellos padres que crían a sus hijos de una forma neutral, como ellos llaman, y dice, parte del artículo, de la noticia, dice lo siguiente: esta nueva forma de educar a hijos e hijas implica que los padres y las madres no revelan el sexo de su bebé ni usan pronombres masculinos o femeninos, sino el natural ella en español o they en inglés. Y con mucho trabajo, porque a veces para los abuelos es difícil, o en la guardería hay que explicar con gran detalle. Cuidan que su infancia se desarrolle libre de ideas marcadas sobre el género en cuanto a cómo deberían jugar, vestirse, comportarse o ser. Señores, si una niña, si un ser humano nace con pene y testículos, es un varón. Si nace con una vagina, con una vulva, con todo lo que es el órgano reproductor femenino, es una mujer, es una niña. Y ahí vemos como en España, que era una organización religiosa, digamos, los fanatismos religiosos no van conmigo, pero hace algunos años un autobús en España que decía los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, pues un juez prohibió la circulación de ese autobús porque era discriminatorio. Señores, yo no le veo nada de lo discriminatorio ahí. Es algo simple y sencillamente real. Es lo que es. Las niñas, las mujeres tienen vagina, los hombres tienen pene y tienen testículos. Entonces así van las cosas. Poco a poco el mundo está cambiando. Poco a poco nos están distrayendo en otras cosas. Nos están distrayendo de lo que realmente deberíamos de estar al pendiente, en cosas efímeras, pero que a la vez destruyen a la sociedad, que a la vez destruyen el crecimiento y el desarrollo de los niños. Ahora que estoy recordando, hay un caso muy interesante, hubo un caso muy interesante y hay un documental al respecto que se llama El Dr. Money y el niño sin pene, que es el caso de Bruce Reimer. Estos fueron unos gemelos. Voy a hacer un breve resumen para que entiendan y para que vean, porque este Dr. Money fue uno de los precursores de la ideología de género. Y es un caso de que nacieron unos gemelos, los gemelos Reimer, y al momento de hacer la circuncisión a Bruce, a uno de los niños, hubo un problema y el pene se lo quemaron o algo así al momento de la circuncisión, una mala praxis, y presentaba esa situación. Los padres estaban desesperados y contactaron con el doctor Money para tratar este tema, porque él decía que el tema de hombre o mujer tenía que ver con la crianza.
Y este era un caso ideal para él porque tenía el niño y quien sería la niña iba a demostrar que con la crianza se podían cambiar, o sea, se podía cambiar, digamos que lo biológico, ¿okay? El tener pene o el tener una vagina no tenía absolutamente nada que ver con lo que la persona era en realidad, sino la crianza. Es decir, que un hombre se hace por la crianza y una mujer se hace por la crianza, no por el nacimiento. Entonces llevaron a cabo este experimento, macabro, por cierto, donde, bueno, el doctor Money le propuso a la familia y le dio, digamos, todas las instrucciones de forma estricta que por ningún motivo le podían decir que él había nacido como varón y que tenían que criarla como una niña, cambiarle el nombre, vestirla como niña, que jugara con cosas de niña, todo como si fuese una niña. Entonces los padres de Bruce le cambiaron el nombre a Brenda y la fueron criando como niña. Periódicamente tenía consultas o terapias con el doctor, con el doctor Money para ir evaluando el progreso de este caso. Para resumir el tema, llega un punto bueno, era un tipo realmente, según las declaraciones de los gemelos Reimer, el doctor los ponía, los hacía desnudar a los dos y le tomaba fotografías y todo lo demás. Y el doctor Money escribió un libro donde decía que el resultado había sido exitoso porque él, cuando interrogaba a Brenda, digamos, cuando iba a la consulta, le decía que las niñas, entonces le preguntaba que quién era el hombre de la casa o quién era el que tenía el poder, bueno, no el poder, pues, pero quién era el hombre. Entonces no, que el hermano era el hombre porque ella era niña, porque Brenda no podía hacer esas cosas, pero al cabo del tiempo realmente ella no se sentía, bueno, él, Bruce, llamado Brenda en ese momento, no se sentía una mujer porque efectivamente no lo era. Resulta que al final Brenda le dice a sus papás que no va a ir más a las entrevistas con el doctor porque de lo contrario se iba a suicidar. Al ver esto, los padres decidieron no llevarla más. El doctor Money publicó un libro donde había demostrado o donde había escrito que este caso o este experimento con los hermanos Reimer había sido exitoso y que el género y el sexo sí tenía que ver con la crianza, con la educación y no con el tema biológico. Resulta que cuando los hermanos Reimer se enteraron de la publicación de este libro, ellos pues decidieron contar su historia, contar su versión de los hechos de todo lo que había pasado. Resulta que Brenda llegó a un punto en que ya no podía más y sus padres le dijeron que efectivamente le había nacido como niño. Él decidió nuevamente, digamos, tener el aspecto de varón, de hombre, se cambió el nombre a David Reimer. Se casó con una madre soltera porque no podía tener hijos, pero a raíz de todo esto, su hermano se suicidó cuando supo digamos, al tiempo de que supo que su hermano era hermano y no hermana. Fue un trauma que le quedó. Y efectivamente David Reimer también a los años se suicidó por el mismo tema, por el trauma que le habían causado a esos niños por estar experimentando. Y eso es una demostración de lo que quieren hacer
actualmente. Esto pasó en los años 70, si no estoy mal. Creo que sí, principios de los 70, porque si no me equivoco, la publicación del libro del Dr. Money fue en el 79 o el 80. Entonces, así estamos, así está la sociedad, así nos están haciendo las cosas poco a poco sin que nos demos cuenta. Mi recomendación y lo que yo les puedo decir a ustedes es: infórmense, lean, investiguen, estén pendientes de sus hijos, de lo que les están enseñando en las escuelas, y propónganse usted como padre a educar y a enseñar los valores y los principios que usted considere pertinente para el buen desarrollo y el buen futuro de sus hijos. No permita que ningún estado, ningún ente, ninguna organización sea la encargada de educar a sus hijos. Cada padre debería ser el responsable y por el bien de sus hijos tiene que hacerlo. Eduque a sus hijos. Y la educación no es la matemática o las cátedras, no. La educación son los valores, los principios y la moral que nosotros como sociedad, en ese caso que los padres, le pueden enseñar a sus hijos. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Nos vemos la semana que viene.